cita Pledash. Capítulo 23. Una cita muy especial después de que los chicos vieran con Flutters y Discord de vuelta a Canterlot City. Estaban muy contentos de que Discord los acompañará y formar parte del equipo. Los chicos no se esperarían que esa respuesta fuese positiva, de que él quisiera ser parte de este equipo. Estábamos sorprendida y Flutters estaba encantada, y en ese momento el cristal de Discord y Flutters sufrieron unos cambios sin duda alguna, que está en la señal de buena noticia de que el grupo se está consolidando y que estarán más unidos que nunca, y que así será, sin importar el porqué. Al día siguiente fueron al colegio a que se registrara, para que ingresara, para que pudiera estudiar, y Flutters sería la encargada del tour y de darle alojamiento para que pueda descansar mientras pueda trabajar y comprar una casa más adelante. Lo curioso es que Discord por Flutters decidió cambiar para bien y ser alguien para bien, ya que no le gustaría estar solo de él. Todo no es que no le gusta la soledad, y hacía lo que hacía para no aburrirse, aunque no sea lo correcto, pero cuando rescató a Flutters y de la costa, porque había posibilidad de que la marea del mar la llevara nuevamente al océano, y ahí si no, habría posibilidad de recuperarla y de practicarle primero auxilio a tiempo, la historia hubiera sido más trágica, y los chicos saben de eso y se lo agradecen. De no haber sido por él, la historia hubiera sido diferente y muy triste. De la que nos la salvamos, dijeron el grupo al ver a su amiga ahí junto a Discord hablando, como que si tuvieran mucho tiempo de haberse conocido, y lo que eso nos alegra mucho porque ahora está muy feliz. Y en eso Rainbow Dash escuchó una leve anomalía que la preocupó mucho a ella, y también a los demás les preocupó la cara que puso Rainbow Dash a sus conocidos. Chicos, parece que un universo se está alterando y podría abrirse un portal en unas pocas semanas, con lo que debemos de estar bien preparados por si ocurre algo, y vamos a practicar algo que encontré unos libros y me pareció importante, dijo la chica de cabello de color de cabello del arco iris a sus amigos. Pero han de tener mucha paciencia, dijo Rainbow Dash a sus amigos, y ellos entendieron su punto de vista. Los demás leyeron la portada del libro. Cómo sentir y usar correctamente el ki, dejando a todos los presentes helados. Hasta Lily se quedó sorprendida, y Rainbow Dash solamente atinó a decirles algo a sus amigos. Digamos que hay que estar alerta, y si vieron lo que yo vi, solamente diré que nos preparemos, que alguien de otra dimensión, dijo Rainbow Dash a los demás, y los demás quedaron perplejos con lo que ella les había revelado a los de sus compañeros. En el universo diferente al de Estrella Heroes, deberíamos de parar de luchar así antes de que algo ocurra. Si seguimos así, te aseguro que en unas cuantas semanas pasará algo, dijo a su compañero de batallas, y él se enojó con su compañero. Son puras tonterías tuyas, nada va a pasar, eso te lo aseguro, pero por ahora vamos a descansar. Por hoy mañana seguiremos entrenando para perfeccionar nuestras técnicas, dijo su compañero. Está bien, ahora vamos a refrescarnos una media hora para cada quien bañarse y para después comer para reponer energías que hemos desgastado en nuestro entrenamiento, dijo el sujeto a su compañero, y él asintió a su idea para cada quien irse a sus respectivos baños. Después de que los dos hayan salido de bañarse, alistarse y prepararse algo para comer, hicieron un gran banquete para reponer sus energías que habían perdido por tanto luchar, y después de comerse toda esa comida cada quien se fue para su lado. Uno se fue a ver a sus hijos y el otro se fue a ver a la Amanda más de la cooperación cápsula para que ella llamara a sus mejores profesores y le dieran clase a su amigo, y que ha demostrado ser bastante inteligente, y si sigue así como tendrá un buen potencial para ser en el futuro una persona de bien, sin duda alguna. Su amigo está lleno de sorpresas. Bueno, al menos tendrá con qué despejarse después de que Nick partiera de este mundo, y yo creo que se le vendrá una nueva, y con eso, una nueva aventura, ya sea aquí o alguna otra parte. Será mejor que le prepare algo por si pasa algo. Es mejor estar prevenido a que todo pase de repente y no se hizo nada, pensó la chica para sí misma. En el universo de Equestria Heroes, los chicos estaban bien concentrados como cubitos para poder conseguir la esfera de ki. La primera en conseguirla fue Rainbow Dash, la segunda fue Applejack, la tercera fue Pinkie Pie, y así fueron sucesivamente hasta terminar. Después tomaron un descanso para después continuar con el entrenamiento. Según el libro, ahora deben concentrar el ki y aumentarlo de tamaño para que después lo disminuyan poco a poco hasta desaparecerlo por completo poco a poco, para después pasarse energía mutuamente para recuperarse de su desgaste físico y mental, para después terminar por el entrenamiento. Por ahora la primera en hablar fue Applejack a su pareja, y ella comentó por qué Rainbow Dash decidió que practicar esta técnica para así saber si su enemigo o enemiga es bueno o no, además también para transferir energía a quienes la necesita en ese preciso momento. Ahora todo tiene sentido, exclamó Applejack, porque veíamos esa serie hace unos días, terroncito de azúcar, y hasta ahorita me cayó el 20, no sé por qué no me di cuenta antes, y la verdad es que con el entrenamiento de hoy hemos avanzado mucho, dijo muy feliz Applejack por la gran idea que se le ocurrió a su manzanita. Sin duda alguna fue muy lista la chica. Qué bueno que captaras la idea, ¿sabes? Pero ahora que están toda la cantidad aquí, ¿qué tal si mañana podemos entrenar un poco y después nos damos unos días libres y para conocernos mejor, y para que Joselito y Diamond tengan una cita para se vayan cociendo y vayan teniendo experiencia en su relación, dijo Rainbow Dash, que dejó a los demás con la boca abierta. Me gusta esa idea, terroncito de azúcar, es muy brillante, la verdad, y ha de ser muy romántica la velada que van a tener ustedes dos, dijo Applejack a la pareja recién formada. A la mañana siguiente, vemos que Joselito había llegado muy temprano a la guarida, en donde se guardaban todo, ya que estaba haciendo unas modificaciones a los carros de los carros para que estuvieran listos para la acción. Les estaba haciendo modificaciones en las puertas y cambiando algunas cosas, como dándole actualizaciones a la red de wifi y activando un nuevo protocolo de seguridad en ellos para que no pudieran ingresar en los sistemas y se apoderaban de los sistemas y hicieran cosas. Ya el chico estaba a punto de terminar cuando Rainbow Dash vino junto a su novia Applejack a ver cómo
Estaba todo aquí por lo que notan, todo está muy bien y todos los carros tenían buenas modificaciones y ya estaban listos para la acción para cuando lo vayan a ocupar sin duda. Alguna Joselito sabe trabajar muy bien en su área y sabe hacer muy bien su trabajo y gana bien lo justo, y en eso dijeron Rainbow Dash y Applejack, su amigo. No quedamos que hoy no íbamos a hacer nada que les vimos varios días después de casi una semana de entrenamiento, dijo Rainbow Dash a su amigo y compañero, y él solamente asintió para después decir a amigas y compañeras lo siguiente. Sé lo que dijiste, exclamó su amigo, y me iba a tomar el día libre, pero estaba revisando los sistemas en los automóviles y tenían unas importantes modificaciones que tenía que hacer. No sé esperar y de no tenerlos algo podría suceder y eso no me lo perdonaría por nada del mundo, dijo Joselito a las chicas, y ellas entendieron sus motivos, para luego ellas iban a decirles algo más a amigo y compañero. Buen punto, Joselito, dijeron ambas chicas a la vez, al entender que es su deber de mecánico y amigo mantener en óptimas condiciones los vehículos de combate por si algo se les ofrece, como, por ejemplo, ir en una misión ya sea aquí o en el espacio, para después agregar algo más. Bien, y por favor, cuando termines puedes tomarte la tarde libre para que te prepares para la cita, dijeron ambas chicas a su amigo, y él asintió para después irse a inspeccionar a otro lado para saber si todo estaba en orden. Después de que se cerciorase de que todo estaba en orden, se fueron del taller dejando solo a Joselito, quien se encontraba dándole los últimos detalles para después invitar a su pareja a algún lado, y él ya tenía una idea a dónde llevarla a comer, pero primero lo primero se dijo para sí mismo que sería crear una buena impresión, la de sus futuros suegros, los padres de Diamond Tiara. Bien, así quedamos, entonces, y gracias por darme la tarde libre Rainbow Dash y Applejack, les debo una grande, les comenté a mis amigas. Más tarde ese mismo día. Espero que todo salga muy bien y que sus padres le den su autorización para poder salir con su hija. En ese momento veo parqueado un carro a un lado de la calle, estaban intentando hacer arrancar su carro, pero no podía y decidí acercármele y ayudarle en lo que pueda, dijo el chico, y se acercó a una mujer de 40 años de edad aproximadamente para brindarle su ayuda sin imaginarse que sería su futura suegra. Calma señora, yo le vengo a ayudar, soy mecánico y trabajo con mis amigos ya que les arreglo sus deportivos. Bien, vamos a ver qué tiene esta belleza de automóvil, si parece que la batería está baja, déjame hacer algo para hacer que arranque. Por suerte siempre ando con unos utensilios para crear un puente pequeño, pero lo necesario para hacerlo, que arranque este hermoso carro, dijo él a la señora, y ella asintió. Un momento chico, dijo Spoiler Rich, ¿acaso conoces a Diamond Tiara?, dijo ella un tanto sorprendida al chico. Si la conozco, y es mi novia. Cuando Spoiler Rich se dio cuenta de este detalle se quedó un tanto, pero le ha dado la idea de que él fuese novio de Diamond Tiara. Digo, si hubiera sido Silver Spawn también la hubiera aceptado como pareja, pero este chico no solo ha cambiado la forma de ser de mi hija, de hecho yo desde un tiempo para acá decidí cambiar para que mi retoño fuese cambiando también, y él ha logrado hacer ese gran cambio en ella. Este será un gran chico para mi hija, pensó ella, y además seguro está trabajando con Rainbow Dash y sus amigos. Bien por él y por ellos. En la casa de Free Rich. El carro de su esposa va llegando a su casa y se baja un chico de por lo menos de 20 años de edad, pero sabía que debía de esperar que ella viniera y le aclarara lo que está pasando, porque ella viene con el chico y se le nota que está un poco sucio y desalineado, cosa que le sorprendió un poco a Rich, pero lo pasó por alto por ahora. Y en ese momento salió su hija y miró sorprendida a su novio y a su madre, pero cuando ella lo notó sucio, le cayó el 20 del por qué estaba así. No te preocupes papá, él es mi novio y de seguro le ayudó a mi mamá a repararle su carro, dijo su hija a su padre. ¿Cómo que es tú?, dijo Free Rich, dijo el padre de Diamond Tiara algo enojado a su hija. Así es cariño, pero él es un buen chico que se ofreció a ayudarme con mi carro que le estaba fallando en ese preciso momento, y además él es el mecánico de Rainbow Dash y Applejack. Cuando su esposa dijo ese nombre, la expresión de su esposo se relajó y miró al chico de una manera diferente, y poco a poco se le va formando una sonrisa en su cara al padre, y después se le acercó al chico para decirle algo a él. Si tú lastimas a mi hija te las verás conmigo, Joselito, pero no puedo evitar querer proteger a mi hija y es por eso que decidí darte la confianza y darte la aprobación para que sean pareja, dijo Flynn Rich a su nuevo yerno. No se preocupe que yo siempre voy a velar por el bienestar de su hija, siempre así es, no hay de qué preocuparse, dijo Joselito al padre de Diamond Tiara, y en eso vino su hija al rescate de su novio. Pero papá, Joselito vino a donde ustedes para pedirles mi mano, exclamó la hija del negociante, y entonces su cara cambió por una de asombro. Y si es como su hija, le decía a él entonces este chico es de palabras, pensó el padre de la chica, entonces él miró con buenos ojos. ¿Eso es cierto, Joselito?, preguntó el padre de Diamond Tiara al chico, y él le respondió sin titubear la respuesta al padre de su novia. Sí, es verdad, venía a pedirles la mano a su hija, y entiendo si no me la quieren dar, pero les diré que yo la quiero con todo mi ser y estoy hoy aquí es para pedirle la mano a su hija para que ella sea mi novia, dijo Joselito un tanto nervioso a los padres de Diamond Tiara. Entonces con mucho, mi esposa y yo te aceptamos como novio de nuestra amada hija y gracias por venir a nuestras vidas, chico, dijo Flick Rich al novio de su hija, y él sintió que se quitó un gran peso de encima porque ahora sí son novios oficialmente, y eso le hacía muy feliz a ella de que su relación sea formal, pero sus padres querían hablar algo muy serio con ella. Hija, has topado con mucha suerte y te has encontrado a este chico, y es más, trabajan con Applejack y Rainbow Dash, dos buenas personas, y lo que le pasó a su no fue su culpa. Creo que a pesar de que ya sabían lo que iba a ocurrir, decidieron continuar con la ruina de la granja para que lo sepan, la vendiera a ellos, ya que serían los únicos que ofertaron muy bien, pero lo importante aquí es que trata bien a tu novio, cariño, dijeron sus padres a su hija, a lo que ella decidió hacerle caso a sus padres y tomó su consejo de muy buena manera. Su hija
Ahora les invito a que entren a la sala para poder hablar un rato acerca cómo deben de llevar su relación. Recuerden que la batuta la llevan ustedes dos y siempre debe de haber diálogo para que la relación vaya bien. Además recuerden de que ambos deberán de ser sinceros y honestos. Además Joselito debe de seguir trabajando para los chicos, ya que él llegó primero a donde ellos, pero también porque no soy quien para separar a alguien de sus amigos y sé que ustedes han de dar el mejor fit a los novios, y ellos asintieron señal de comprensión al padre de Diamond Tiara. Sabemos que ustedes ya son mayores de edad, pero deberán de portarse bien, dijo la madre de Diamond Tiara, cosa que los dos enamorados quedaron con la cara más roja que un tomate. Quedaría muy pálido, pero en serio se habían tomado las palabras de los padres de su novia. La verdad querían dar lo mejor de sí y demostrar de que de verdad pueden confiar en los dos. Y sabemos que ustedes se merecen todo el respeto y prometemos de que daremos lo mejor de nosotros para que no se defrauden de nosotros dos, y que siempre estaremos anuentes a sus consejos que den para cuando tengamos que pedir ayuda para encontrar una posible solución al problema, dijeron ambos con una sonrisa astuta. Saben que nosotros estaremos para guiarlos en su relación. Para cuando tenga algún problema que tengan estaremos dispuestos a ayudarles en lo que sea muy necesario, dijeron ambos padres a los novios, y ellos solamente asintieron a las palabras de sus padres. Con los consejos que le dieron a la nueva pareja de novios y viendo cómo pasó el tiempo, y con Diamond Tiara un poco afligida, pero el chico se percata y la abraza y no le dice nada, y él le dedica una sonrisa y él le devuelve la mirada para decirle: todo estará muy bien. Fin del capítulo 23. Nos leemos en el capítulo 24, el cumpleaños escroto. Nos leemos en el próximo capítulo de esta historia, por este mismo canal y a la misma hora. Descargo tanto la serie de My Little Pony y Dragon Ball No Me Pertenece, les pertenece Laurent Faust y Hasbro. Akira Toriyama y Toya.